Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga nuevamente. Nos gozamos porque Dios nos permite congregarnos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y hay gozo en nuestros corazones, hermanos, porque cada día disfrutamos nuevas las misericordias de Dios y cada noche su fidelidad. Y el que Él nos permita congregarnos una vez más trae gozo a nuestros corazones. Los bendecimos. Y nuevamente continuaremos, hermanos, con un valor más en el libro de valores en la familia de Dios. Hoy vamos a ver un valor más, el valor de la sinceridad. Desde la casa pastoral, hermanos, en Lerma de Villar, Estado de México, los saludamos y les invitamos que abran su corazón, que dispongan ese oído espiritual para que Dios nos hable en esta noche. Porque es la palabra que salió de la boca de nuestro Dios, que no va a volver vacía a Él. Y hará lo que Él quiere hacer en cada corazón. ¿Ya preparados, hermanos? Vamos a orar y le dejo este lugar a nuestro pastor Víctor. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia a través del único medio que es nuestro Señor Jesucristo, porque escrito está que nadie va al Padre sino es a través del Hijo. Y en esta hora, Padre, te presentamos cada una de nuestras vidas, la vida de Vane, la vida de Vero, la vida de Lali, mi vida, Padre, para que tú nos uses como instrumentos solamente. Reconocemos que nosotros no tenemos nada que ver, solamente somos expositores de lo que Dios nos ha dado. El que merece la gloria, la honra, es Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Señor y Rey Jesucristo y el Espíritu Santo, porque nosotros queremos que Dios nos use siempre y es necesario reconocer de que somos instrumentos solamente. Y en el nombre de Jesucristo ponemos nuestras vidas, nuestra alma sujeta a la obediencia en Cristo Jesús y declaramos también que como iglesia gloriosa reunida en un solo nombre, en el nombre de Jesucristo, ahí donde estás tú, 2 o 3 congregados, también ahí está nuestro Señor Jesucristo haciendo de ti y de los tuyos una iglesia reunida en ese solo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y dejamos que el Espíritu Santo se mueva con poder en tu vida y también en medio de los tuyos como aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo y en sus manos dejamos este tiempo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermano, tú que dispusiste tu corazón a hacer a un lado todo afán y guardarte de toda corriente que el mundo trae ahorita. Nos gozamos por ello, hermano. Vamos a dar inicio. En este taller, hermanos, desarrollaremos por medio de la sana doctrina de Cristo el tema del valor de la sinceridad. La sinceridad es la cualidad de obrar y expresarse con verdad, sencillez, honestidad y sin fingimiento o segundas intenciones. La sinceridad se fundamenta sobre el respeto y el apego a la verdad como valor esencial. En nuestra relación con los demás y con nosotros mismos, la sinceridad viene siendo lo opuesto a la hipocresía. Actitud que reflejaban los escribas y fariseos en la iglesia y que era reprobada y reprendida por Jesús. Veamos un ejemplo de esto, hermanos. Te invito a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 1 al 3. Y escrito está. Pues sí. Sí, no lo he visto. En esto, y dice así, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Amén. El valor de la sinceridad es actuar con sencillez, hablar siempre con verdad. Vayamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 25, y escrito está, hermanos. Por lo cual,
desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Obrar con verdad y hacerlo libremente en público y en privado, no teniendo fingimiento alguno, pero el no tener este valor de la sinceridad tiene sus consecuencias. En principio, el Señor Jesús nos dice que, escrito está en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 26. Así que no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Amén. En esta parte nos habla de los hechos, de las acciones que llevamos a cabo aparentemente cuando nadie nos ve, llevándonos a entender que una de las cosas que conseguimos no teniendo este valor de la sinceridad en nuestro actuar es que más adelante seamos avergonzados cuando todo se descubra, por lo que no hay razón para comportarnos de este modo. También el Señor Jesús enfatiza en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Esto es que no solo se trata de no actuar, sino además de no hablar con fingimiento ni mentira, porque sin duda alguien más se encargará de hacer saber lo que nosotros dijimos y seremos afrentados, además de responsables de lo que puede convertirse en una difamación o una creencia equivocada. Estas consecuencias de actuar y hablar con ausencia del valor de la sinceridad son solamente con los hombres, pero no se detiene en eso solamente. Si nos atrevemos a no ser sinceros con respecto a la verdad que profesamos, esto es el Evangelio, por medio de la sana doctrina, lo cual conlleva el negar a Jesucristo mismo. La consecuencia es aún mayor y traspasa las fronteras de la tierra para llevarlo al ámbito celestial. Vayamos por favor al libro de Lucas capítulo 12 versículos 8 y 9. Y dice así la palabra de Dios. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. El valor de la sinceridad, hermanos, es enorme. Es una actitud, por supuesto, bien recibida de parte de los hombres, pero sumamente valorada por nuestro Padre Celestial, siendo la mentira una de las más aborrecidas por Él, al grado de repetirla dentro de las 7 que abomina su alma y ponerla al nivel del asesinato. Y es verdad, hermanos, la actitud, si no somos sinceros, hermanos, de verdad no estamos agradando a Dios, porque si actuamos hipócritamente, ocultando verdades y hablando escondidas, Jesucristo reprendía la hipocresía, y como Él es el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos, Él reprende a todo aquel que estamos de esa manera actuando, que no somos sinceros. Eso no le agrada a nuestro Dios. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. Y dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, las manos derramadoras de sangre inocente, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? No solo allí, sino que en el libro de Apocalipsis hace esta aclaración. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense hasta dónde nos lleva, hermanos, por no ser sinceros. Y muchas veces, como seres humanos, no le damos la importancia a este valor de la sinceridad. Como todo lo practican, pues yo también le hago el yo también
actúo de esa manera. Cuidado, tengamos cuidado, porque es algo serio, hermanos. ¿Hasta dónde nos lleva si somos hipócritas y no ejercitamos la sinceridad entre nosotros? El mundo lo practica porque no tienen temor a Dios, pero tú y yo tengamos cuidado en el nombre de Jesucristo. La pregunta que por supuesto sale a relucir es: ¿le has dado el valor de la sinceridad tanto como Dios se la da, o aún sigues pensando que no va a pasar nada si finges un poquito? Como les explicaba, hermanos, antes de leer esta parte, tengamos mucho cuidado. Es que también cuando nosotros no tenemos este valor, no el valor que el mundo nos puede dar, sino el valor que viene de Dios, cómo lo mira Dios, ese valor de la sinceridad, cómo Él nos habla, cómo Jesucristo, Él dice que todo lo oculto se va a llevar al descubierto, no hay nada que Amén. esté oculto que Él no va a poner al descubierto. Y los que hemos pasado por algunos años en la vida hemos visto de que esto es verdad, que si nosotros actuamos con apariencia, esa apariencia tarde que temprano se va a ver descubierta, porque no actuamos con sinceridad, solamente actuamos, vivimos por la apariencia y damos la apariencia ante los demás que todo está bien, que todo marcha bien, pero la realidad es que no somos sinceros. No somos sinceros con nosotros mismos y vivimos una vida en falsedad. Y tarde que temprano todo eso tiene una consecuencia muy grave por falta del valor de la sinceridad, porque vivir solamente para que la gente vea de que yo estoy bien y hablo y me esfuerzo y sonrío para que la gente vea que yo estoy bien, en realidad esa apariencia cansa, esa apariencia agota, esa apariencia tarde que temprano te va a destruir, porque se va a ir cerrando tanto, que no vas a hallar cómo cubrir tanta apariencia que has vivido toda tu vida. Y al final, yo donde vivo, hermanos, ¿qué creen? Todos aquí son médicos, ingenieros, son de mucha, sí, gente muy estirada, la verdad, sí. Y yo me pongo a pensar, el mismo pozo lleno de tierra que me baño yo, se bañan ellos. Entonces, ¿cuál es la apariencia, no? Es la misma agua sucia con la que me baño yo, se bañan ellos igual. Entonces, con la misma agua sucia que me lavo las manos, la cara, ellos también se lavan igual. Entonces, esa apariencia, esa falta de este valor de la sinceridad, nos lleva a nosotros a un grado grande, gigante, y es la humildad. Jesucristo, el hombre más grande que pisó la tierra, Él nos enseñó que el valor más grande era no la apariencia, la sinceridad con que Él se mostró al mundo. ¿Y saben cuál es? La humildad. La humildad con que Él caminó sobre esta tierra y manifestando, aun cuando Él es el dueño de toda la tierra, no nomás de los tesoros, de toda la tierra literalmente y todo lo que hay, Él siempre manifestó la grandeza en el valor de la humildad. Entonces nosotros de verdad tenemos mucho que aprender de este valor de la sinceridad, ser sinceros primeramente contigo mismo, para con Dios y para con los tuyos en tu familia. Y después ya no te fijes en los demás, ni tus vecinos, ni tus parientes. Fíjate primeramente, sé sincero con Dios para que puedas tú vivir bien. Ya que has logrado eso, entonces sé sincero con tus familiares. No aparentes. Muchas veces el esposo o la esposa se ocultan cosas y se van enterando cuando ya no hay remedio, ¿no? Cuando ya las cosas están tan apretadas que salen a la luz, como dice la palabra, y entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Hubiéramos podido hacer algo. No hay sinceridad. Y entonces, cuando no hay sinceridad, el matrimonio entra en fricción y toda la familia. Entonces, la sinceridad es algo muy bueno, porque al principio, si hubiera ese valor de la sinceridad, cualquier problema pues se pudiera resolver, ¿no? Pero esperamos, pensando de que yo lo voy a resolver, y no, de verdad, ni lo intentes, no lo vas a poder resolver. Quizás ese problema que nunca se pudo resolver, desde un principio lo hubiéramos manejado entre todos juntos y lo hubiéramos combatido, pero con la falta de sinceridad, pues ese problema llegó hasta que nos ahogó a todos, ¿no?
Y es por eso que es tan importante este valor. Yo hago el énfasis eso porque como escritor de estos talleres, a mí es el primero que me pega esto, el valor de la sinceridad. Y como pastor, yo tengo que ser sincero con el pueblo de Dios y decirle lo que tengo que decirle. Amén. Y de verdad, hay muchas personas que lo que yo les digo no les agrada nada, pero aún con todo yo tengo que ser sincero con Dios. Porque Él me mandó a decirte a ti y a decirle a varias personas en lo que está escrito y la verdad con toda sinceridad porque está escrito. Entonces, he estado trabajando en eso con el pueblo de Dios y bueno, un día te va a tocar en tu casa que yo hable contigo con este valor de la sinceridad y decirte en lo que tú estás actuando mal. Y pronto lo sabrás, ¿no? Porque en esas visitas pastorales estaremos hablando de esa sinceridad que Dios me mandó a hacer contigo, con tu familia, para que tú vivas bien. Quiero llevarte... Antes de que continúes, aquí también ya lo expresaste porque en esta parte iba a participar. En un matrimonio, pues, por no ser sinceros, ¿qué sucede? Tarde que temprano empezamos con la palabra. Dios se encarga de sacarlo todo a la luz. Todo. Nada quedará encubierto delante de sus ojos. ¿Y qué pasa? Porque nos topamos como siervos de Dios, nos topamos con parejas que les preguntamos, más cuando ya los ministramos, les dimos parte de consejería y les preguntamos, y no hace mucho, hermano, de cierta persona, no voy a decir el nombre, ¿cómo van? No, pues todo bien, pero conforme va la plática, empieza el Espíritu Santo a ministrar y Dios encargándose a que esa persona verdaderamente se abra, reconociendo que no han sido sinceros como pareja, reconociendo también que no han sido sinceros con el siervo de Dios, porque el siervo de Dios no es ningún adivino. Él se ha puesto al servicio de ustedes, al servicio del necesitado, al servicio del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Pero ¿qué pasa? No han sido sinceros. ¿Y qué sucede ya al último, hermanos? Ya cuando ya no tiene solución, aparentemente, es cuando lo dejamos al último, bueno, la última opción, pastor. Pero no, al que le dicen que la última opción es a Dios mismo. Tengamos mucho cuidado, porque si no somos sinceros y estamos encubriendo algo que tarde que temprano Dios lo saca a la luz, hermanos, porque no podemos soportar algo estarlo escondiendo, hipócritamente actuando nosotros mismos, siendo hipócritas con nosotros mismos, con nuestro mismo matrimonio, con nuestra misma familia. Dios lo va a sacar tarde que temprano. ¿Y qué sucede? Llega un momento como la Olla Express, se le sale la válvula, el empaque y todo sale, ensucia la cocina, esa Olla Express que estaba ya en una temperatura que ya no soportó. Y eso le pasa a las personas que no son sinceras consigo mismo, porque a Dios nadie lo engañamos, hermanos, y tenemos que ser sinceros con el que se ha ofrecido a servirte. Tiene muchos errores, sí los tiene, pero se ha puesto a tu servicio y con el consejo, a la luz de la palabra, saldremos adelante, hermanos. Así es que no encubramos nada y no vivamos algo de fingimiento que se le llama hipocresía, con una apariencia. Seamos sinceros delante de Dios, pero empezando con nosotros mismos, seamos sinceros para que podamos buscarle solución a todas las cosas que sí las tiene cuando somos sinceros y recurrimos al Todopoderoso que está presto para ayudarnos. Y Él puso aquí en la tierra, no ángeles, puso hombres con un llamado de parte de Él. Bueno, nosotros, hay muchas cosas que no están en el guión que yo te envié en PDF o en Word para que tú lo vayas siguiendo el taller, pero somos talleristas y en tiempo real estamos haciendo de esto un taller. Y por ejemplo, hoy yo quiero aprovechar el que tengo como tallerista a Vane y a su mamá. Entonces yo les voy a hacer una pregunta muy importante para que tú veas que esto es un taller. Entonces, y eso no está en el guión. Vale, tú desde tu perspectiva, que has vivido ya 17 años, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo has visto este valor de la sinceridad? ¿Te ha afectado a ti como joven? ¿Te ha afectado? No digas qué, pero ¿te ha afectado sinceramente que tus padres no hayan aprendido este valor de la sinceridad anteriormente? ¿Te ha afectado? Sí, mucho. ¿Verdad que sí? Cosas que de años, pues, que apenas se sale
pues sí, sí me afecta, porque yo tenía una imagen y después, no, pues ya no, siempre ya no, pues afecta como hijo, porque dices, no, pues es como, no sé, yo pensaba que era así, pero a la mera pues no es así. Gloria a Dios. Sí. Pues sí te afecta. Y tú como hija, desde tu perspectiva como hija, es una impotencia, ¿no? Sí. Impotencia no poder hacer algo. ¿Por qué no fueron sinceros desde un principio, verdad? Sí. Sí, sí. Ahora como esposa y como mamá. ¡Ay, ¿Cómo, qué fuerte! cómo has visto Pero tú vas a edificar. a través de los años? Es que estamos en un taller para edificar al que está allí, porque Claro, ellos claro. están viviendo también, estas cosas son Apariencias. reales, las apariencias que viven allí en los hogares, de verdad, y cuando llega el pastor, no, todo está perfecto, o sea, es una familia perfecta, pero la verdad no es así. Entonces tú desde tu perspectiva, primeramente como esposa, Como esposa, híjole, es bien difícil cuando no se tiene este valor. Yo ahorita leyéndolo y escuchando a Lali, ya lo había leído, ¿no? Pero ahorita que lo estoy escuchando se mueve el Espíritu Santo. Claro que sí. Y me quedé pensando y dije, sí, este valor lo hubiéramos tenido antes, no hubiéramos pagado tantas consecuencias durante tantos años. exacto. Porque pues no éramos sinceros uno con el otro, nos ocultábamos las cosas, porque, ay, es que no te dije para no preocuparte, porque como eres bien preocupona, mejor no te decía nada y aparte te enojabas, ¿no? Sí, Entonces, obviamente, todo sale a la luz, sí, o sea, y lo más triste es que llegaba a enterarme por terceras personas. exacto. Y entonces esto que era un pequeño enojo o una pequeña rabieta crecía. Y pues se crecían y se iba haciendo como una bola de nieve hasta que ya no había control. Y entonces pues al grado de pues enojarnos todo el tiempo, de no buscar una solución, pero por este valor que no teníamos como pareja. Y que yo también lo aprendí. O sea, yo lo aprendí, o sea, porque pues él me hacía y yo también hacía, ¿no? O sea, yo lo aprendí y aprendí a no ser sincera, a no hablar con la verdad, a ocultarle cosas. Y de uno se va aumentando otro y otro y otro, empezamos a decir mentiras. O sea, todo lo que Dios nos dice que no hagamos, lo terminamos haciendo por no ser sinceros. Ok. Ahorita de lo que dices, es que no te quise preocupar. Es que caemos en la mentira, tanto el hombre, el esposo como la esposa, caen en la trampa del diablo, para que no se preocupe, para que esto es mentira. El que se encarga de sacar toda la luz es Dios, Sí. tarde que temprano. ¿Y qué fue de nosotros? Nos engañamos a nosotros mismos, ¿Y qué sucede? Porque luego es el argumento, es que no, ya cuando sale a la luz, que supiste por terceras personas, ¿cómo quedas? Te deja en evidencia el esposo, qué bonita comunicación en esta pareja, ¿verdad? Es que no quería preocuparte. O la esposa, es que no quería preocuparte, pero también no quería que me fueras a regañar. Y eso vamos encubriendo mentiras. Y vamos llevando un matrimonio, una familia o una vida hablando de una manera individual. Hipócritamente vamos engañándonos en nuestro caminar. Nos vamos tropezando porque nosotros mismos nos estamos creyendo las mentiras. Sí. Porque vamos viviendo una vida de falsedad, de apariencia nada más. Pero bendito Dios por la palabra que salió de la boca de nuestro Dios Jehová. Salió para libertar a su pueblo. Amén. Y los que decimos que formamos parte del pueblo de Dios, gloria a Dios porque Él cada vez nos está llamando. Y no es vergonzoso esta participación, es para edificación porque te podrás identificar ahí en tu hogar, tu familia. Puedes decir, sí es cierto, y sí es cierto, y sí es cierto. Porque cuántas veces tu esposo, a ti te hablo, hermano o hermana, cuántas veces tu esposo te ha ocultado cosas, no ha sido sincero contigo. Ha actuado hipócritamente, a escondidas, falsamente. O la esposa también. ¿Qué cosas ha hecho? ¿Y a dónde han llevado a los hijos? Ellos van siguiendo las huellas de ustedes, el ejemplo de ustedes. Y después quieren levantar la voz y reprenderlos. ¿Con qué cara? ¿Con qué actitud? ¿Con qué apoyo? Con ninguno. ¿Por qué? Porque eso vivieron ese ambiente. Y ahí va el patrón repetitivo en sus hijos. Pero nunca es tarde para detenernos, para que se rompa ese patrón repetitivo con los tuyos.
no es tarde. Dios nos habla a tiempo y más en esta etapa nos está hablando a su pueblo de que nos alineemos. Él nos está hablando que dejemos las apariencias, que verdaderamente actuemos con sinceridad, porque eso le agrada a Dios, ¿verdad, pastor? Sí, claro. Entonces, como es un taller y empezamos pues a ver este aspecto de una familia en particular, porque es algo muy edificante para ti, yo le pido a Brian, que está al otro lado, prende las luces de esto, Brian. Por favor, préndelas. En el momento en que Brian ahorita está prendiendo la luz, también quisiera decir, por ejemplo, eso fue como esposa, como pareja, pero decepcionar a los hijos por no ser sinceros. Esa es la otra pregunta que te tenía. Entonces, ahora muy, como mamá. Muy grande, de verdad, el que trata uno de aparentar primero, ¿no? Que todo está bien en el matrimonio, que no tenemos problemas, que no tenemos deudas, que no tenemos ningún conflicto. Sí. Entonces nos agarramos nuestros rounds en la recámara y salimos como si nada, ¿no? Sí. Dando una apariencia a los hijos que ni es. Y después pues va creciendo y les ocultamos. Es que para qué se entera, está chiquita, no comprende, o sea... Y sí te enteras, ¿no? Sí, me doy cuenta. No, pues Brian pues ni cuenta se va a dar, ¿no? Y ven mi cara, ¿no? Y o sea, estoy reflejando otra cosa, aparentando que todo está bien, pero ven mi cara, que casi ni es expresiva. No. Entonces... Se le levanta la ceja. Y así, pero también se va de control, se va de las manos, porque como les decía hace rato, va creciendo, ellos están más grandes, se dan cuenta, y decepción cuando se enteran de la verdad, ¿no? Sí, así es. Los herimos, los dañamos, porque pues ahí no les tenemos confianza. A lo mejor un conflicto que podríamos resolver 2 podrían ser ahora 4, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues sí, son muchos errores por falta de sinceridad. De la sinceridad. Y bueno, yo quiero que ahora voltees la cámara para allá. Voltea la cámara para allá, por favor, volteala. Vamos a preguntarle al Víctor, desde su perspectiva, Víctor, ¿cómo tú ves el área de ser este valor? Yo ahora le pregunté a tu hija, le pregunté a tu esposa, pero desde la perspectiva tuya, o sea, ¿cómo es vivir en la falta de sinceridad, en un fingimiento, ¿no? Porque la falta de sinceridad, el valor de la sinceridad es que vivimos fingiendo, ¿verdad? Así es. Es un valor que como dijo mi esposa, si lo hubiéramos conocido antes, no se hubieran pagado muchas consecuencias y secuelas de las consecuencias de las malas decisiones por no tener esa sinceridad, primero ante Dios, después hacia mi familia y hacia mis hijos. Y es difícil, pastor, muy difícil tener ese valor de la sinceridad. Aprenderlo cuesta, Claro. cuesta mucho. Y como familia y hacia los hijos sí es decepcionante hacia ellos que tengamos ese mundo de apariencia, no siendo sinceros con uno mismo. Eso es lo más difícil. Y es difícil de reconocerlo, es difícil trabajarlo, pero no es bajo la fuerza del hombre, sino viene la fuerza de Dios y el esfuerzo viene de Él, no de nosotros, para aprender este valor. Gracias, Víctor. Ahora le voy a preguntar a Brian, que es el que dirige la cámara. Le voy a preguntar, ¿puedes tú dirigirte la cámara hacia ti, Brian, por favor? Ahora te voy a preguntar algo muy importante. Lo que te quiero preguntar es de que ahora, desde que ustedes llegaron a la sana doctrina de Cristo, ¿cómo ha cambiado sus vidas familiares desde esa perspectiva de ver las cosas? Porque el valor de la sinceridad, las Sagradas Escrituras es lo que dicen al respecto. ¿Cómo a ustedes se les está enseñando este valor, aun cuando no sabían ese valor, se les está enseñando a través de las Sagradas Escrituras? Pero tú, desde tu perspectiva, ¿cómo ves ahora esos cambios en tu familia? Pues yo creo que primero aprenderlo correctamente, porque pues te lo pueden enseñar en la escuela, ¿no? El valor de la sinceridad y qué es ser sincero, pero cuando lo ves a la luz de la palabra es cuando hace el efecto, porque tú lo puedes estudiar,
puedes leer y saber qué es, pero cuando llegamos aquí a la sana doctrina de Cristo es cuando realmente lo estamos poniendo en práctica. Porque antes, pues como dice mi mamá, dice mi papá, es si lo hubiéramos conocido antes, nos hubiéramos ahorrado problemas, situaciones. Y ahorita ya en la sana doctrina de Cristo creo que es el momento, bueno, ha sido esa parte donde lo estamos poniendo en práctica. Si no lo hubiéramos puesto en práctica, hubiera quedado como un concepto más. Exacto. Un concepto más de secular, porque yo creo que muchos sabemos a grandes rasgos qué es ser sincero, pero el hecho de aplicarlo es ahí donde hay ese cambio, esa diferencia. Y de mi perspectiva es de que estando en la sana doctrina de Cristo es la única manera en la que vas a poder practicar correctamente estos valores. Amén. Gloria a Gracias, Dios. gracias. Qué bonito taller se está Qué bonito. convirtiendo La esto, presencia de porque está la presencia de Dios aquí, yo creo que sí. Y sabemos que, pues esto que tú pudiste ver en el trasfondo, este es la casa pastoral, donde está el arca de Dios, desde aquí se comparte todo. Y eso es lo que miras, eso es lo que hay aquí. Aquí está la presencia de Dios. Amén. Y bueno, si nosotros tenemos el valor de la sinceridad, vamos a ver qué dice en el libro de Mateo, capítulo 5, porque hay unas bienaventuranzas cuando tú tienes este valor de la sinceridad. Mateo 5, 6 y 8. Y escrito está, hermanos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Existen dos caminos de ver las Sagradas Escrituras, hermanos. Uno es duro y el otro es suave. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Y dice así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta declaración de Jesucristo ha sido descartada por muchos que se han dado el trabajo de hacerla desaparecer con explicaciones, pero en todas las épocas el discípulo verdadero de Jesucristo ha sido con una identidad y personalidad diferente, Amén. que no está de moda. Y todos los que se pusieron del lado de la gran mayoría se han ido por el camino ancho y por supuesto muy suave, pero que te lleva a la destrucción. Entonces el camino duro es el angosto. ¿Por qué es duro? Porque ya no hacemos lo que nos agradaba hacer. Ya hay muchas cosas que tenemos que dejar, que pensaba yo que ni siquiera eran malas, pero Dios comienza a través de la palabra a dar una identidad a mi vida y una personalidad diferente. ¿Y cuál es lo diferente? Pues es que antes yo me confundía entre el mundo porque pues era igual a ellos, pero hoy soy diferente porque ya hago cosas que el mundo no hace. Entonces eso me hace diferente y voy obteniendo una personalidad, una identificación diferente. Somos diferentes. Entonces por eso es que se hace estrecha nuestra vida y muchos no aguantan eso. Por eso es el camino duro. Duro porque tienes que dejar pues las malas palabras. Si fumas ya no fumas, tomas ya no tomas. Si antes te ibas, es que los jueves son el día de mis amigos, yo me voy allá, tú te la arreglas como quieras. De mi espacio. Si no te metas en mi espacio, son mis amigos, son mis amigas, y en fin, toda una división. Esa era la vida de vivir sin el valor de la sinceridad. Cada quien en su mundo y cada quien rascándose con sus propias uñas, y los hijos también igual. Bueno, si tú lo lograste captar, pues apréndelo, y si no, pues ahí te aguantas, ¿no? Entonces, esa es la vida sin este valor. Pero cuando llegamos al valor de la sinceridad, se comienza a estrechar nuestra vida. Aquellas cosas que no compartíamos, ahora las tenemos que compartir. Suena como que, uy, ahora soy el mandilón de la casa. No, no eres el mandilón, estás obteniendo una identidad en Cristo Jesús. Es la manera que deberíamos haber vivido desde el día 1. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver de que hay muchas cosas que hay que cambiar, sino que todas hay que cambiar, entonces se estrecha y ese camino es duro. ¿Por qué? Porque veníamos de un camino ancho y espacioso donde hacíamos cada quien
pues ¿sabes qué? Si te gusta, si soy, y si no, pues te aguantas. Así que, ¿cómo la ves? Y así era nuestra actitud, ¿no? Pero hoy el que tiene que cambiar soy yo. Y para que cambie mi alrededor, cambio yo. Y entonces eso no estaba en el camino ancho. Que la gente cambie. Yo no voy a cambiar, que ellos se cambien a mí, ¿no? Si yo soy corajudo, ¿por qué tengo que cambiar? Yo soy así. La gente tiene que aguantarse. Entonces, eso se hace duro. A la persona, los cambios son duros. Es por eso que no quieren cambiar, porque es duro. Pero con la ayuda de Jesucristo y de la palabra, como dijo Brian, la palabra te va a ayudar mucho a hacer esos cambios. Y la palabra no tiene que ir en otra doctrina. Tiene que exigir la sana doctrina de Cristo. Si no, no va a funcionar. ¿Cuántos cristianos conoces tú? ¿Y han cambiado? La doctrina que ellos han cambiado, no los cambia, porque esa doctrina es holgada en un camino ancho y espacioso, donde hay muchas formas de vivir como tú quieres, porque si no te gusta cómo hacen en esa iglesia, pues simplemente te buscas otra, donde tú puedes hacer lo que tú quieras. Y el pastor te diga, no pasa nada, mira. Ay, pastor, en la consejería matrimonial. Pastor, mi esposo me pegó, ahorita oro por ustedes, no pasa nada. Y cada 8 días igual, no hay cambios, no hay transformación. Entonces la sana doctrina de Cristo se estrecha. Hay una estrechez que exige cambio, hay cambio. Entonces, ¿qué forma hay? Una identidad, forma una personalidad. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos más parecidos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo nos vamos a parecer a Él si no se ha estrechado nuestra vida? Holgadamente, nunca nos vamos a parecer a Él. Jamás nos vamos a parecer a Él. Va a venir Jesucristo y vamos a toparnos no cara a cara con Él, sino con el mismo diablo. Nos vamos a topar. Muchos cristianos se van a topar con el mismo diablo, se van a topar cara a cara, de verdad. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estrechar nuestra vida, mis hermanos. Estrechar nuestra vida. Quiero que me acompañen a Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3. Ahorita que expresaste eso, pastor, para que haya el punto y aparte. O sea, cuando venga Jesucristo por su iglesia, ¿verdad? Los que no se fueron, ellos sí se van a topar cara a cara con el diablo, ¿verdad? Así es. Ah, ok, que quede claro eso. Sí, que quedó pegado. Ok. Bueno, y aprovechando también, pastor, porque lo vimos a lo que es la familia, ¿no? Imagínense, no somos sinceros en nuestra familia, ¿cómo actuamos fuera de ella, no? Exacto. Peor. Es correcto. Peor porque llevamos aún más ese mundo de apariencia, más fuerte que dentro de la familia, porque ya de la familia diciendo, ya me conocen. O sea, ya saben ya sé que son como soy. Y ya ellos se acostumbran y lo que pasa, pero afuera Sí. es la hipocresía más grande que puede practicar el ser humano. Así Porque allá ya pues a mí no me conocen, doy un mundo, mis dos caras, una acá, otra allá, y bueno, y si me llego a una congregación donde está infestada de hipocresía, no, pues aprendemos pero rapidito. Sí, hacer una maestría. Entonces, y triste, pastor, triste porque se supone que llegamos a ese lugar donde nos sentimos resguardados, ¿no? Donde supuestamente nos están enseñando bien y nos damos cuenta con el paso del tiempo que se vive una hipocresía tremenda, ¿no? De que por acá, ay, hermanita, y ay, hermosita, y no sé qué tal. Amiga. Uno se da la vuelta y hablan, Así. pero bueno, hasta acabarnos, ¿no? Es Bueno, verdad. y bueno, si decidimos irnos, o sea, si decidimos irnos de esa congregación, bueno, pues nos pone todos los calificativos de la vida, no haciéndolo para Dios, sino destruyendo aún más a una familia, ¿no? Así es. Así Porque es. no aceptan esa parte. Entonces no lo hacen, ya no es hipocresía, sino ya es para destrucción, porque con su boca dicen un buen de cosas. Entonces, pues sí, hermanos, hay que saber, yo sé que no solamente se están congregando las personas que están en la sana doctrina, que están llegando nuevas personas. Sí. Entonces, si ustedes llegan a estar en una congregación donde se vive
con falta de sinceridad y con mucha hipocresía, un día el pastor nos dijo, corran por su vida, corran por su vida, por favor, porque Sí. es lo mejor, vivimos mejor, Pues sí. la verdad. Vamos a Efesios 2, 1 al 3, por favor. Y dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es. De las Sagradas Escrituras queda muy claro, hermanos, que si los seres humanos que han sido más dados a la iniquidad espiritual o sensual, todos los seres humanos, siendo naturalmente hijos de desobediencia, son también por naturaleza hijos de ira. El valor de la sinceridad es querer la verdad tanto que la guardarás aun cuando te expone a estar equivocado. Cuando estuvo aquí Jesús entre nosotros, Él creó un reino de tal manera que incluye toda sinceridad, incluye todo lo que es respecto al valor de la sinceridad. Todos los demás intentos en distinguir a las personas buenas de las malas han fallado, porque en cada organización hay una mezcla de personas sinceras e insinceras. Y estas personas en cada congregación, estoy seguro que, bueno, hay muchos que solo cizaña hay, ¿no? Pero hay muchas congregaciones que sí hay trigo bueno y cizaña. Y Dios a través de Jesucristo nos dice que nosotros no podemos arrancar la cizaña hasta el día final, ¿no? Él va a enviar ángeles para sacar a la cizaña. Bueno, ¿cómo conocemos la cizaña? La cizaña es aquellas personas que nomás están ahí, no hacen nada. Le decimos, hermano, mira, únete a mí para ir a discipular, vamos a hacerlo en tiempo y forma, haces una llamada, yo te mando los documentos, le mando los documentos a la persona para que solo tú nomás le preguntes y ella te va a contestar con las Sagradas Escrituras. ¿Y qué creen, hermano? No se unen. Entonces yo me pongo a pensar, ¿serán cizaña? Porque la cizaña tiene la apariencia de trigo, pero no tienen trigo adentro. Está hueco, no tienen un fruto. Entonces yo te hago nuevamente la invitación. Nuevamente, hermano, hermana, únete con nosotros para discipular a otros. En tiempo y forma, de verdad, es solamente gástate un poquito de tu dinero ahí, de tu tiempo aire, para que hagas esa llamada y puedas en 15 minutos de tu valiosísimo tiempo, de verdad, para que tú puedas discipular a otros. Todos los días, 20 minutos, 15 minutos que dispongas para Dios y le regales a Dios, de verdad, eso es un valor de sinceridad, porque mucho le debemos a Dios. Y sinceramente no le estamos dando a Dios lo que Él merece que le demos de nuestro tiempo. Es más, ni siquiera le damos el diezmo, mucho menos el tiempo que nosotros. Entonces, hay muchas fallas, hermano. Hay muchas fallas que nosotros tenemos. Esta pandemia no es otra cosa más que Dios te está dando la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Eso es todo, de verdad. Quiero llevarte al libro de Mateo 13:25. Y dice así: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aún dentro de cada individuo hay una mezcla de sinceridad y de engaño. ¿Qué fue eso? De acuerdo a cuantos somos sinceros, estamos en el reino de Dios, y de acuerdo a cuantos no lo somos, estamos fuera de su reino y su propósito. En el pasado una piedra angular, cuando se hacía una construcción, se ponía una piedra para que conforme a esa piedra, pues todas las demás piedras iban a ir fabricando respecto a esa piedra angular, se hacía la edificación. Entonces es muy importante que nosotros ubiquemos qué parte de nuestra vida espiritual es la piedra angular. Era la piedra más importante porque todas las otras piedras que se usaban para construir el edificio se colocaban en referencia a esa piedra.
Entonces, las Sagradas Escrituras, mis hermanos, esa es la piedra más importante para nuestra vida espiritual, porque Jesús nos trajo la sana doctrina de Cristo y esa es la piedra angular. Él es la piedra angular, pero Él dice, yo soy la palabra, Él es la piedra angular. Las Sagradas Escrituras dicen que las enseñanzas de la sana doctrina de Cristo es la piedra angular para que tú puedas, lo que opinó Brian hace unos momentos, de que gracias a esta piedra angular que es la sana doctrina de Cristo, Él puede ver las cosas de una perspectiva diferente. Entonces, si nosotros queremos fundamentar este valor de sinceridad, entonces tenemos que primero ubicar la piedra angular. Es la sana doctrina de Cristo para que de ahí vayas poniendo y edificando tu vida sanamente. Amén. Estando lleno del Espíritu Santo, Pedro deseaba que todos entendieran que el milagro había sido obrado en el nombre y el poder de Jesús de Nazaret, el Mesías, al que ellos habían crucificado, y esto confirmaba el testimonio de su resurrección de entre los muertos, lo cual probaba que era el Mesías. Vayamos por favor al libro de Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es llamado piedra para enseñar a sus siervos, que Él es la protección y la seguridad de ellos, el fundamento sobre el cual son edificados. Jesucristo es precioso en la excelencia de su naturaleza. En todas las áreas de su naturaleza, Él es precioso. La dignidad de su oficio como maestro y la gloria de sus servicios a través incluso de nuestra vida y de tu vida. Y eso es lo que quiere hacer Dios. Quieres que a través de Jesucristo tú también seas esa herramienta preciosa, que tú seas esa herramienta preciosa en las manos de Jesucristo para llevar a cabo la obra. Y solo es que esta invitación, nuevamente, soy muy repetitivo, pero es que Dios me manda, repíteles, diles, hasta que les caiga el 20, literalmente, para que digan, yo creo que soy yo el que está hablando el pastor. Sí, eres tú. Claro que eres tú. Si tú no tienes un discípulo, por supuesto que eres tú al que me estoy refiriendo, de que tú ya debes de tener discípulos. Por supuesto. Porque esta pandemia nos está llevando a nosotros. Miren, mi hermano, viene otra parte de la contaminación mucho más avanzada y mucho más peligrosa. Y si no te pones a cuentas con Dios, de verdad, hermano, no puedes exigirle a Dios que a ti no te va a tocar tu morada este virus. No vas a poder proclamar la promesa, porque las promesas son para los que estamos alineados obedeciendo a Dios. ¿Y cuál es la gran encomienda? Vayan y hagan más discípulos para mí, dice Jesús. Entonces, si tú no estás haciendo discípulos, tú estás fallándole a Dios en esa gran encomienda en que todos debemos involucrarnos en la obra de Dios. Todos. No es solamente mi labor. Pero también el vivir una vida sincera, ¿no? Sí. Ante Dios. Cumplir esa encomienda, sí, pero también aplicando este valor que Dios nos está hablando en esta noche. Por supuesto. Viviendo de una manera sincera. ¿Cómo vas a ¿verdad? discipular si en tu propia Sí. casa es un desorden? Primero alinea con sinceridad tu hogar, lo que estábamos hablando con esta familia que está aquí como un apoyo muy importante para esta transmisión, y como talleristas, pues fue algo espontáneo, no está en el guión, pero fue algo para edificar tu vida. Y entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Deme una persona para discipular. No, yo no te tengo que dar nada. Tú tienes alrededor personas que Dios ha puesto que tú tienes que discipular. Pero primero arregla tu casa y después ve a discipular. Lo primero es arreglar nuestra casa. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 6 al 8. Y dice así la palabra de Dios: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen,
La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La iglesia gloriosa de Jesucristo se compara con un edificio fundado en la sana doctrina de Cristo, entregada por los profetas de las escrituras hebreas y los apóstoles de las escrituras griegas. Jehová Dios habita ahora en todos los creyentes. Ellos llegan a ser el templo de Dios por la obra del bendito Espíritu. Vayamos por favor al libro de Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces preguntémonos si nuestras esperanzas están fijadas en Jesucristo conforme a la sana doctrina de Cristo. Son muy concretas, dándonos el plan para una fundación firme. Bueno, sí, porque Lali dijo mi parte. Sí. Pero también podemos considerar el valor de la sinceridad como una piedra angular suspendida en el aire, en la esquina diagonal del reino, mostrándonos cómo medir un techo cuadrado y las otras paredes. Ok, no es otra piedra angular para reemplazar la primera, sino para complementarla. Por ejemplo, si tú decides ser esa parte de la piedra angular, no vas a ser tu otra piedra, sino vas a estar encima de la piedra angular, que es la principal, que es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Sus enseñanzas, mis hermanos. Si no está la sana doctrina de Cristo, de verdad estamos edificando un edificio en la arena, y eso va a caer, se va a destruir, lo cual todos los que están edificados en la arena son aquellos que no están cimentados en la sana doctrina de Cristo, porque te va a avergonzar el diablo, porque a la hora de que tú puedas demostrar simplemente de dónde está escrito, no lo vas a poder demostrar. Imagínense todos aquellos que dicen que el Espíritu Santo tienen unos pastores ungidísimos, de verdad que ni siquiera te toca y te sientes que una fuerza te impulsa hacia atrás, pero a la hora que yo te pregunte con toda sinceridad, te diga, a mí me gustaría como pastor también experimentar eso, pero ¿me podrías decir en qué parte de la Escritura dice eso? ¿Qué profeta hizo eso? Moisés, Aarón, algún apóstol, Jesucristo mismo. ¿Quién de ellos hizo esto? Entonces, cuando tú comiences a buscar y rebuscar, el diablo te va a avergonzar porque no está escrito. Amén. Cualquiera que dice usar una de las piedras angulares mientras rechaza la otra, no está usando ninguna de las dos. El valor de la sinceridad es una aptitud que consiste en mostrar y reflejar siempre la verdad de todas nuestras acciones, pensamientos, sentimientos y lo que somos para con los hombres y para con Dios, sin ocultar nuestros defectos y sin esconder aquellas cosas que no agradan o producen vergüenza y humillación. En otras palabras, podemos decir que un hombre o una mujer que tiene este valor de la sinceridad es aquella que es honesto, sencillo, humilde, de corazón recto, sin dobles, sin hipocresías, íntegro, justo, valiente y sin maldad. Por el contrario, una persona que no tiene el valor de la sinceridad es aquella que es hipócrita, mentirosa, que aparenta, no practica la verdad, orgullosa, vanidosa, soberbia, que habla con sarcasmo, etc. En las Sagradas Escrituras encontramos varios pasajes donde se menciona el valor de la sinceridad, como por ejemplo, los principios ejemplos que se exponen en el tiempo de testimonios. En la mayoría de las iglesias locales son corruptos que dañan a toda la iglesia gloriosa de Jesucristo
si no se corrigen. Y bueno, yo escribo que todos aquel tiempo de testimonio son corruptos. ¿Sabe por qué es corrupto? Porque vienen a corromper la obra de Dios. Porque en Tito dice que nos manda Dios, solo predica mi palabra. Entonces, ¿por qué hay tiempo de testimonio? ¿Por qué es corrupto? Bueno, yo lo respaldo aquí en este libro de Romanos y en Corintios, porque corrupto, porque no hay testimonio que vaya a transformar tu vida, solamente los testimonios que escogió Dios, no el pastor. Lo que escogió Dios, esos son los ejemplos para nosotros. Ese tiempo de testimonio y hora de... Hermanitos, llegó la hora de testimonio. Y levanta la mano por allá. Fíjese, hermano, que esto... Y luego otro testimonio. Esos son corruptos. Corruptos porque sustituyeron lo que Dios nos está mandando en la Escritura. Corruptos porque aquel no tuvo un testimonio y dice, hermano, yo no tengo un testimonio, pero voy a cantar un corito. Y de verdad son tan corruptos porque hacen de la obra de Dios como ellos quieren. Y no es la obra nuestra, es la obra de Dios. Tenemos que tener más respeto y sinceridad ante Dios y hacer como Él lo manda, como dicen las Escrituras, no como nosotros querramos, sino como Dios lo ha establecido, porque no es nuestra la obra, sino de Él. Nosotros solamente tenemos el privilegio de haber sido llamados para participar de su obra, no la nuestra, es su obra. Y dice en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es por eso que nosotros vemos aquí en Romanos, ¿para qué se escribieron todos estos ejemplos de vida? Porque dice la historia, perdóname, no es la historia de David, ni la historia de María, ni la historia de Aarón, ni ninguna vida es historia. Son vidas, son ejemplos, porque se escribieron antes para nuestra enseñanza. Por lo tanto, no puedo yo admitir de que sean, vamos a ver la historia de David. No son historias. Son vidas que Dios escogió. Son mucho más preciosos esos ejemplos que lo que el pastor está escogiendo en el tiempo corrupto de estar levantando la mano y estar dando sus testimonios. ¡Ay, qué bonito! ¿Viste el testimonio de la hermana? Es corrupto porque sustituyes la palabra de Dios. Corrupto porque sustituiste lo que fue inspirado por el Espíritu Santo. Es tan corrupto como haber cambiado la Escritura. Por eso a mí me altera esto, sí me altera porque tengo celo de Dios, tengo celo de la palabra de Dios y sé que muchas cosas que se practican en las iglesias locales no está bien, es corrupto. Y afirmo esa palabra, corrupto, el que un pastor diga que hay tiempo de testimonios. Dani. El Espíritu Santo como consolador son las arras de nuestra herencia. Esta unanimidad debe estar de acuerdo con el precepto de la sana doctrina de Cristo, conforme a su patrón y ejemplo. Nada en las Sagradas Escrituras han sido escritas en vano, siendo sabiduría y deber nuestro aprender de ella. Vayamos por favor al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y por eso es corrupto otra vez, hermano. En 1 Corintios 10:11 dice que todas las cosas que acontecieron, Dios las escogió no para que sean historias. Vamos a contarle la historia de la creación. No son historias, perdónenme, no. Este libro sagrado no tiene historia, son vidas que Dios escogió para nuestro ejemplo. Aquí claramente dice, escrito está, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Cómo voy a agarrar yo el testimonio de Juan, de Pedro, de Juanita, de María? ¿Cómo voy a agarrar ese testimonio para que yo pueda entender las cosas? De ninguna manera. Lo único que va a tener el poder y que el Espíritu Santo va a respaldar para poder transformar a otra persona es lo que está escrito. Por eso yo le llamo corrupto a ese tiempo de testimonios en las iglesias locales, confirmado con la palabra escrita. Adelante. Por lo tanto, los creyentes debemos de tener nuevos corazones y llevar vidas nuevas. Te invito a que vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8.
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Sin ese valor de la sinceridad, hermanos, no podemos vivir por fe en Jesucristo, ni unirnos a sus ordenanzas con consuelo y provecho. Vamos a ver otro ejemplo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El apóstol Pablo, con este valor de la sinceridad, solo podía regocijarse y gloriarse en Jesucristo. Como creyente podía regocijarse y gloriarse en ser realmente lo que confesaba. Vamos a ver otro ejemplo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pero lo que hacemos en la sana doctrina de Cristo, a menos que sea hecho con este valor de la sinceridad, como antes Dios no es de Dios, no viene de Él y no llegará a Él. Valoremos este valor de la sinceridad, hermano. Porque si no valoramos este valor de la sinceridad en nuestra vida espiritual, la verdad, todo lo que nosotros estamos haciendo va a ser en vano. Es en vano congregarte, es en vano estar sembrando en una alfolí, en tierra árida, es en vano cantar alabanzas, es en vano, todo lo que tú haces es en vano porque no estás actuando con una sinceridad y Dios no lo está recibiendo así. Busquemos el testimonio de nuestra conciencia y sometamos toda nuestra mente, nuestra manera de ser y de pensar a la enseñanza de la sana doctrina de Cristo. Para que con este valor de la sinceridad hablemos así en Jesucristo y de Jesucristo. Otro ejemplo es en el libro de Filipenses capítulo 1 versículos 10 y 11. Y dice así la palabra de Dios: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Las cosas que hacemos por medio de este valor de la sinceridad son las cosas que más honran a Dios y son las que más nos darán beneficio. No debemos darle cabida a ninguna duda sobre si hay o no algún fruto bueno en nosotros por medio de este valor de la sinceridad, porque si nosotros tenemos el valor de la sinceridad por medio de la sana doctrina de Cristo, no dudemos de verdad que sí va a haber buen fruto. Amén. Nadie sabe sentirse satisfecho con una medida pequeña de amor, porque por medio del conocimiento de la sana doctrina de Cristo tendremos fruto cristiano. Otro ejemplo es en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuestro camino ante la presencia de nuestro Padre Celestial, hermanos, es por medio de Jesucristo. Por lo tanto, nos da este valor de la sinceridad para poder acercarnos ante el trono de su gracia. Su muerte es para nosotros el único camino de vida y para los que creen esto, Él, Jesucristo, es precioso. Debemos de acercarnos a Dios por medio de este valor de la sinceridad. De lo contrario sería como seguirlo de lejos. Este valor de la sinceridad produce en nosotros las bienaventuranzas que menciona este libro de Mateo 5, 5 al 9. Y dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este valor de la sinceridad, en el versículo 5 dice que los misericordiosos son bienaventurados. Porque debemos tener compasión por las almas del prójimo y ayudarles, compadecer a los que estén en pecado y tratar de sacarlos como tizones fuera del fuego. Este valor de la sinceridad en el versículo 6 dice que los limpios de corazón son bienaventurados porque verán a Dios. Porque decimos como David un día dijo, en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo del 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Amén. Este valor de la sinceridad, en el versículo 7 dice que los pacificadores son bienaventurados. Ellos aman, desean y se deleitan en la paz y les agrada tener quietud. Este valor de la sinceridad en el versículo 8 dice que los que son perseguidos por causa de la justicia son bienaventurados. Este dicho es peculiar del cristianismo y se enfatiza con mayor intensidad que el resto. Con estos deleites y esperanzas podemos dar la bienvenida con alegría a las circunstancias bajas o dolorosas. Pero me llamó la atención esta cita de la carta de los Gálatas, la cual dice, vayamos por favor al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo del 7 al 8. Y dice así la Escritura: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Una de las características más importantes del verdadero Hijo de Dios es en ese valor de la sinceridad. Un ejemplo claro de este valor de la sinceridad es el rey David, pues pese a todos los errores que cometió, comprendió lo importante que es tener este valor de la sinceridad. Delante de Jehová Dios, porque Jehová Dios ve lo que hay en el corazón de cada uno. No le podemos ocultar nada. Vayamos por favor al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y dice así: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. En ocasiones fueron situaciones duras que tuvo que pasar para comprender este principio del valor de la sinceridad. Pero se dio cuenta de que no había forma de ser conforme al corazón de Dios si no es por medio de este valor de la sinceridad. Cuando David se sinceró ante Dios, entonces él entendió de que ser conforme al corazón de Jehová Dios, tú lo puedes ser también. Yo lo puedo hacer, todos lo podemos hacer, pero tenemos que adquirir este valor de la sinceridad y decirle nuestras debilidades para que Él haga una fortaleza en esa debilidad. Solo seamos sinceros con Dios. Él ya lo sabe, pero Él quiere que tú seas sincero con Él. Ya el profeta Samuel lo manifiesta en la elección de David como rey. Cuando Eliab estaba ante Samuel, se dijo, vayamos por favor al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 6, 8 al 10. Y dice así: Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová estás ungido. Entonces llamó Isaí a Aminadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Este es el valor de la sinceridad que debemos de anhelar, hermanos, del que proviene de nuestro Padre Celestial, el cual no mira lo de afuera, sino la transformación que Jehová Dios hace por medio de la sana doctrina de Cristo dentro de cada corazón sincero. Yo creo, y yo estoy seguro que tú crees,
que todos nosotros buscamos a las personas que nos rodean tengan este valor de la sinceridad. Pero también esas personas quieren que tú también tengas ese valor de la sinceridad. Para que sean personas sinceras con nosotros, aunque este valor de la sinceridad Muchas veces puede ser un poco duro, debemos aprender a que por medio de este valor de la sinceridad, llegaremos a ser mejores personas y mejores cristianos. hoy en día vivimos en un tiempo en donde este valor de la sinceridad Se está ocultando, en donde el pecado se está convirtiendo en un experto para aparentar y en donde la verdadera relación personal con Jesucristo se está perdiendo. y la verdad es que en una relación donde no hay este valor de la sinceridad, Es una relación que poco a poco se irá desgastando y lejos de fortalecerse, se puede echar a perder. por ejemplo, cuando no hay este valor de la sinceridad, en las parejas hay desconfianza, hay tristeza, temor y angustia, que la otra persona me falle. Surge una persona muy importante que debemos hacer, una pregunta, muy importante que debemos hacernos cada uno de nosotros, porque estamos aquí. ¿Estamos siendo sinceros con Dios? Creo que la mayoría de nosotros olvidamos de este valor de la sinceridad. Con nosotros mismos, porque no queremos reconocer que somos limitados y que nos equivocamos. Con los demás, porque en muchas ocasiones les ocultamos la verdad, o peor aún, terminamos haciéndoles daño. Y más aún con Jehová Dios, porque creemos que con llevar una vida acomodada en lo espiritual, es lo que agrada a Jehová Dios, pero que realmente es un engaño. Porque el no tener este valor de la sinceridad, amados hermanos, y tú que nos has sintonizado en esta noche, con Dios y conmigo mismo nos lleva a querernos engañar. Creemos que con asistir a la casa de oración, alabarlo, es suficiente para que nuestro Padre Celestial nos conceda sus bendiciones. Cuando realmente nos estamos olvidando que fuera de las cuatro paredes también hay un mundo en el que debemos ser luz, hermanos, brillar en medio de las tinieblas, en donde tenemos que ser la sal que le da sabor, hermanos. Donde tú te pares, donde yo me pare, que verdaderamente sazonemos ese momento. Y no que se alejen de nosotros, sino que verdaderamente, porque Dios nos dice que somos la sal. También el Señor Jesucristo nos llama a seguirle y a serle fiel. Nos llama también algo muy importante, hermanos, amarnos unos a otros. Y quiero regresarme poquito de uno de los puntos que leyó nuestra hermana Vane. Dice que el valor de la sinceridad se está ocultando, hermanos, en donde el pecado se está convirtiendo en un experto, o sea, no se refleja la sinceridad, hermanos. No se está manifestando sinceridad para aparentar, y en donde la verdadera relación personal con Jesucristo se está perdiendo. Y verdaderamente, hermanos, ese pecado ahí está ocultándose, de no ser sinceros, sino estamos actuando más hipócritamente, como si no conociéramos de la instrucción de Dios, hermanos. ¿Qué está sucediendo o qué va a suceder mañana? Te invito a que observes mañana las familias que se van a reunir mañana en la velada navideña, y que porque vas a ir a cumplir con los tuyos. Gloria a Dios por ello, hermanos. Jesucristo, el príncipe de paz, reina donde está la unidad. Pero observa algo, y con los tuyos, con tu familia, a ti te hablo en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Y sé que Dios te va a hablar con lo que te voy a decir. Va a haber cena, va a haber intercambio de regalos, va a haber abrazos, el besito hipócritamente entre tus hermanos en la sangre, te lo estoy hablando en este momento. No te hablo de más gente, ahí con los tuyos. Pero delante de Dios no hay sinceridad. Va a haber ese abrazo a tu hermano, a tu hermana, pero tú sabes que algo tienes contra esa hermana y contra ese hermano en la sangre. Que ese hermano algo tiene contra ti. Y una noche más, un año más de velada, y pasar por alto, hermano, ese fingimiento, esa apariencia de amor. Dios te habla en esta noche. Ya basta
de apariencia, de amor. Que verdaderamente salga sinceridad de tu corazón. Que verdaderamente resplandezcas como luz en medio de las tinieblas. Que verdaderamente ese abrazo que le vas a dar a los tuyos el día de mañana, Dios no se enoja por convivir, hermano, que haya convivencia, pero que no haya hipocresía, que no haya apariencia, que no haya fingimiento, hermanos. Va a haber regalos, sí, va a haber una mesa muy espléndida, en mucha abundancia, pero no va a haber sinceridad si tú no te determinas a agradar a Dios. Que inicies un año nuevo, que cierren un ciclo, hermanos, de vida, con todas las luchas que hemos estado viviendo, y que ya basta. Que hablo de los hermanos en la sangre, que se van a reunir, porque la familia se va a reunir. Sé sincero y verdaderamente acércate, aprovecha esa reunión para ponerte a cuentas con los tuyos, para pedir perdón y para alinearte, hermanos, de que lo que has vivido con tu hermano, tu hermana, tu sobrino, tu esposo y tu esposa ha sido falsedad, ha sido hipocresía. Pero hoy Dios quiere que seas sincero contigo mismo y con el que te llamó. Él quiere que tú lo agrades, porque Él se encarga de sacar todo a la luz, y Dios te va a dar, nos da esa oportunidad, hermanos. Reunidos, sí, aprovecha que el Espíritu Santo te traiga memoria con quién estás mal, que el Espíritu Santo te convenza de ser sincero con los tuyos, empezando con los tuyos, que el Espíritu Santo te convenza a obedecer la voz de Dios, hermano, y entonces disfrutarás de ese platillo que preparaste, tú y los tuyos, porque si no lo haces, una velada más de hipocresía. Y Dios quiere que verdaderamente, hermanos, que en realidad seamos sinceros con nuestro Señor Jesucristo, porque no le seguiremos, no somos perseverantes en muchos de nosotros, no hay actitudes de perdón y muestras de amor, que aparentamos ser buenos cristianos porque hacemos otras cosas. Pero si no somos sinceros, hermanos, estamos pecando con Dios. Y Dios nos está hablando, hermanos. Y aquí está la presencia de Dios con nosotros. Lo que han compartido la familia Ayala no han sido exhibidos. Sé que han aportado algo a tu vida. Sé que han aportado algo, que eso se mueve en tu hogar. Sé que algo han aportado para la gloria de Dios, hermanos. Y sé que ellos han sido valientes en aportar en esta noche, cuando no hay sinceridad consigo mismo y en el hogar, hermanos. Y valora en esta noche que Dios te ha hablado, y Dios te sigue hablando y nos sigue hablando, hermanos. Seamos sinceros y no seamos cristianos hipócritas con apariencias. ¿Somos o no somos? A Dios no le agradan los términos medios. Así es que, ¿somos de Él o somos del mundo? Decídete a quién servir, como Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y decídete, hermanos, y empieza contigo mismo, como padre, como madre. Si Dios te ha hablado a ti, enciende la mecha en esa reunión familiar de ponerse a cuenta sinceramente, no con el besito y superficial el pedir perdón, verdaderamente reconociendo que estás pecando contra Dios, hermano. Y déjate usar por Dios, encendiendo esa mecha, iniciar, decir: un momento, antes de continuar con la cena, pongámonos a cuentas entre nosotros. Te bendecimos, hermanos, en esta noche. Y ya basta. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando a alinearnos, hermanos, y seamos obedientes, porque escrito está que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo quiero agregar algo. Pues yo te mandé en PDF, en Word y todavía en texto para que tú leyeras, y al final algo que yo escribí dice que aparentamos a ser buenos cristianos porque vamos a misa, y a la hora
apostólica, aprendemos de memoria muchos versículos, pero decimos mentiras, criticamos al hermano y no nos comprometemos con la misión evangelizadora de la Iglesia Gloriosa de Jesucristo. ¿Por qué digo a misa? ¿Por qué escribí a misa? Porque tú saliste del catolicismo como nosotros lo hemos hecho, pero ahora haces como una misa apostólica, como algo que te tiene que ser, a ver, alguien que comparta la palabra para... Antes ibas a la misa de gallo, pero ahora haces tu misa de gallo en tu casa, comparte la palabra y luego cenamos y haces tu propia misita ahí. Entonces, esas cosas, nosotros aparentamos ser cristianos. Es verdad que te sabes muchos versículos, es cierto, pero sigues siendo mentirosa, sigues siendo mentiroso. Y es lo que Dios quiere, que ya no seamos mentirosos. Lo peor que puede agredir a este valor de la sinceridad es la mentira. Deja de ser mentirosa, deja de ser mentiroso y sé sincero. Ya no hagas estas reuniones que parecen misas en tu propia casa, aparentando que son cristianos. Es pura apariencia. Sé sincero, sé sincera. Tu vida, tu familia vive en apariencia. Ya basta. Únete a la Iglesia Gloriosa. Vive en la verdad. Vive no en apariencia. Vive la realidad. Despojémonos, ¿verdad? Gloria a Dios. Despojarnos de toda esa mentira, ¿verdad? Sí, porque el momento de despojarnos. parece ser como que es una misa. Por eso escribí Sí, una misa, sí. ¿no? Por esa razón. Sí. Porque quizás... Pues tú tienes lo que yo tengo aquí, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué te escribiría misa el pastor? ¿Se equivocaría? No me equivoqué porque eso es parte de la apariencia. Así No es. es más que una apariencia. Las casas cristianas son apariencia y hacen su misita de gallo ahí. A ver, vale, tú vas a compartir la palabra ahora, ¿ok? Después, antes de cenar. Y es una apariencia, ¿no? Es una apariencia. Es una apariencia. Basta de apariencia. Vivamos este valor con sinceridad, hermanos. Gloria a Dios. Dios te habló, hermano, hermana, sé que sí te habló y nos habló. Y es tiempo de ser sinceros, que se caiga toda falsedad, toda apariencia y toda hipocresía, porque la detesta nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, y les amamos. Y el amor es compartir la verdad y en este valor. Fue fuerte. Gloria a Dios por ello, hermano. Amén. Porque ya basta, ya basta. Iniciar un 2021 con pandemias, con otra más fea que viene y con hipocresía, hermanos. De verdad que no nos vomite el Señor por ser tibios. Amén. De verdad. Porque, como les dije hace rato, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y todas las promesas de Él son fieles y verdaderas, porque Él las ha dado. Pero ¿qué pasa? Se activan en tu vida y en nuestras vidas si estamos alineados. No te estés confiando porque recitas esas promesas, pero tu vida desalineada no se activarán esas promesas. Amén. Porque Él quiere que hagamos, que vivamos su palabra, no que la sepamos de memoria, hermanos, no, sino que la pongamos por obra, la que Dios va demandando de nosotros. Les amamos, hermanos, y tú que nos sintonizaste, bendecimos a Dios por tu vida, porque hiciste a un lado todo afán, todo preparativo para mañana, lo hiciste a un lado y te congregaste. Y eso es lo más hermoso, Amén. el que te hayas congregado obedeciendo a Dios. En Amén. el nombre de Jesucristo. Y vamos a orar para despedirnos en esta noche. Les amamos y les enviamos un fuerte abrazo, hermanos. Cibernético. Sí, oramos, pastor. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Gracias. Jesucristo, con la autoridad que tú me has Gracias. dado de ser tu siervo, el ungido que tú has llamado para predicar la sana doctrina de Cristo, Padre, yo bendigo a tu pueblo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Amén. Amén.